Ella tenía 23 años, sin un centavo, con un bebé en brazos, y encontró a dos ancianos abandonados hacía 3 días en la estación de autobuses. Lo que hizo después, nadie lo esperaba. ¿Y el secreto que guardaban? No lo vas a creer. Camila sintió el peso del mundo sobre sus hombros aquella mañana fría de junio. Con apenas 23 años, cargaba a su hija Lucía, de 5 meses, envuelta en una cobija deshilachada que había pertenecido a su abuela. El autobús que debía llevarla a la entrevista de empleo no pasaba hacía 2 horas. Estaba en el punto más aislado de la carretera, donde pocos vehículos circulaban a esa hora temprana. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de polvo que se pegaban a su piel. Camila ajustó la cobija alrededor de Lucía, protegiéndola del frío cortante que bajaba de la sierra. Sus dedos estaban entumecidos, sus labios agrietados, pero no le importaba. Lo único que importaba era llegar a tiempo a esa entrevista en la fábrica textil de San Juan del Río. Era su última oportunidad. «Va a salir todo bien, mi niña», susurró, besando la frente de la bebé que dormía tranquila, ajena a las preocupaciones de su madre. «Te lo prometo». Fue entonces cuando Camila escuchó un gemido que venía del banco de madera al lado del refugio. Hasta ese momento no había notado que no estaba sola. Se giró lentamente, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Un par de ancianos estaba acurrucado en la esquina del cobertizo, temblando de frío. El hombre parecía tener más de 70 años, con barba grisácea descuidada y ropa rasgada que alguna vez fue elegante. La mujer, de edad similar, sostenía su mano con fuerza, los ojos cerrados, los labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. «Señor, señora, ¿están bien?». Camila se acercó con cautela, sin saber qué esperar. El hombre levantó el rostro. Sus ojos azules, aunque cansados y hundidos, tenían una dignidad extraña, como si llevaran dentro toda una vida de historias no contadas. Solo estamos esperando», dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. «Nuestro hijo dijo que vendría a recogernos hace 3 días». «¿3 días?» Las palabras resonaron en la mente de Camila como un eco doloroso. ¿Cómo alguien podía abandonar a sus propios padres de esa manera? La rabia y la tristeza se mezclaron en su pecho. Ella sabía lo que era sentirse abandonada. Su propio padre las había dejado cuando supo que estaba embarazada. «No es mi problema», le había dicho, con una frialdad que todavía la despertaba por las noches. Lucía comenzó a llorar. Ese llanto agudo que significaba hambre. Camila sabía que necesitaba alimentarla pronto, pero no podía simplemente irse. Algo en esa pareja tocó su corazón de una manera que no podía explicar. Era como si el universo le estuviera poniendo una prueba delante. «Vengan», dijo sin pensarlo 2 veces, con esa determinación que había heredado de su madre. «No sé cómo, pero vamos a salir de aquí juntos». El hombre la miró con incredulidad. «Muchacha, tú tienes tu propia carga. No necesitas...». «Nadie merece estar solo», interrumpió Camila, extendiendo su mano libre. «Nadie». La mujer abrió los ojos por primera vez. Eran del color de la miel, profundos y sabios. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Que Dios te bendiga, hija», susurró. Con esfuerzo, Camila ayudó al hombre a levantarse. Se llamaba Don Esteban, le dijo, y su esposa era Doña Refugio. Habían sido maestros rurales toda su vida, viajando de pueblo en pueblo por el estado de Querétaro, enseñando a leer y escribir a generaciones de niños que de otra manera nunca habrían visto un libro. «Nuestro hijo Héctor nos trajo aquí», explicó don Esteban mientras caminaban lentamente hacia la carretera principal. «Dijo que necesitaba resolver unos papeles en la ciudad, que volverían en 2 horas, pero nunca regresó». Camila sintió que la rabia crecía dentro de ella. ¿Qué clase de hijo hacía eso? Caminaron durante casi 1 hora por la carretera polvorienta. Lucía lloraba intermitentemente y Camila sabía que necesitaba cambiarla y darle de comer urgentemente.
Don Esteban cojeaba, apoyándose en doña Refugio, quien a su vez parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Finalmente, un camión de carga se detuvo. El conductor, un hombre de unos 40 años con sombrero de paja y sonrisa amable, los miró con compasión. —¿A dónde van? —A San Juan del Río —respondió Camila, aunque ya sabía que había perdido la entrevista. Esa oportunidad se había esfumado como el humo. —Súbanse, los llevo. Durante el trayecto en la parte trasera del camión, entre sacos de maíz y el olor a tierra mojada, Camila alimentó a Lucía mientras doña Refugio la observaba con una mezcla de nostalgia y ternura. —Te pareces a mí cuando era joven —dijo la anciana, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. Yo también fui madre soltera, ¿sabes? Antes de conocer a Esteban. Camila la miró sorprendida. Doña Refugio tenía esa elegancia natural de las mujeres que han sufrido, pero nunca se han quebrado. Mi primer hijo murió al nacer, continuó doña Refugio mirando al horizonte. El padre me abandonó. En esos tiempos, una mujer sola con esa historia no tenía futuro, pero Esteban me encontró trabajando en una fonda, me vio, no mi pasado, me dio una segunda oportunidad en la vida. ¿Y Héctor? Héctor es nuestro segundo hijo. El primero, el que tuvimos juntos, murió en un accidente cuando tenía 15 años. Héctor nació después, cuando ya creíamos que no podríamos tener más hijos. Lo amamos, lo dimos todo por él. Quizás demasiado. Don Esteban, que había permanecido en silencio, añadió con voz quebrada. Le pagamos la universidad, la maestría, lo ayudamos a poner su negocio. Pero cuando ya no pudimos seguir trabajando, cuando nos enfermamos y necesitamos ayuda, cambió. Nos veía como una carga. Camila sintió un nudo en la garganta. Abrazó a Lucía con más fuerza, prometiéndose en silencio que nunca, jamás, dejaría que su hija sintiera que era una carga. Cuando llegaron a San Juan del Río, el sol ya estaba alto en el cielo. Camila sabía que no tenía dinero para un hotel, ni siquiera para una comida decente. Todo lo que tenía eran 50 pesos en su bolsillo y la dirección de una prima lejana que le había dicho que podía quedarse en su casa unos días si las cosas se ponían difíciles. Pero cuando llegaron a la dirección, la casa estaba vacía, con un letrero de «Se renta» en la puerta. «¡Mierda!», murmuró Camila sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «Perdón», se disculpó inmediatamente ante los ancianos. «Es que no sé qué hacer». Don Esteban puso su mano temblorosa sobre el hombro de Camila. «Muchacha, tú nos salvaste. Ahora déjanos ayudarte. Conozco un lugar». Caminaron por calles estrechas hasta llegar a un barrio antiguo de San Juan del Río, donde las casas de adobe se apretujaban unas contra otras como dientes desparejos. Don Esteban se detuvo frente a una puerta azul desgastada por el tiempo. «Aquí vive Lupita, una ex alumna mía. Si todavía vive aquí, nos ayudará». Tocó la puerta con sus nudillos artríticos. Pasaron varios minutos eternos antes de que una mujer de unos 50 años, con delantal floreado y el cabello recogido en un chongo, abriera la puerta. Sus ojos se abrieron como platos. «Maestro Esteban, maestra Refugio, Dios santo». Lupita los hizo pasar a todos, sin hacer preguntas. Su casa era pequeña pero limpia, con olor a canela y café recién hecho. Tenía un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en la esquina de la sala, con veladoras encendidas y flores frescas. «Siéntense, siéntense todos. ¿Qué les pasó? Maestro, está usted en los huesos». Mientras don Esteban explicaba la situación, Lupita preparó café y sacó un plato de pan dulce. Camila, por primera vez en días, sintió que podía respirar. Lucía dormía en sus brazos, finalmente en paz. «Se quedan aquí», declaró Lupita con firmeza. «No se habla más. Tengo un cuarto en la azotea que está vacío. No es gran cosa, pero tiene una cama y un baño. Es suyo mientras lo necesiten». «No podemos abusar», empezó Camila. «No es abuso, es solidaridad», interrumpió Lupita.
El maestro Esteban me enseñó a leer cuando yo tenía 8 años y trabajaba en el campo. Me regaló mi primer libro. Sin él, yo seguiría siendo analfabeta. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Oh, esa noche, acostada en el pequeño cuarto de la azotea con Lucía a su lado y los ronquidos suaves de don Esteban y doña Refugio en el colchón improvisado al otro lado de la habitación, Camila se permitió llorar por primera vez en semanas. Lloró por el miedo, por la incertidumbre, por la soledad que había cargado como una piedra en el pecho, pero también sintió algo más: esperanza, una chispa pequeña, frágil, pero real. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y descubrimiento. Camila buscaba trabajo durante el día, dejando a Lucía con doña Refugio, quien resultó ser una cuidadora natural. La anciana le cantaba canciones de cuna en otomí, su lengua materna, y le contaba historias de cuando era maestra en las comunidades más remotas de la sierra. «¿Sabes?», le dijo doña Refugio una tarde mientras mecía a Lucía, «esta niña tiene una luz especial. Lo veo en sus ojos. Va a hacer grandes cosas». Camila sonrió, aunque por dentro sentía que esas grandes cosas estaban muy lejos. No conseguía trabajo en ningún lado. Era siempre la misma historia. «Tienes un bebé. ¿Quién lo va a cuidar? No tenemos prestaciones para madres solteras. Eres muy joven, no tienes experiencia». Una noche, después de otro día de rechazos, Camila volvió al cuarto de la azotea con los pies hinchados y el corazón pesado. Don Esteban estaba sentado en una silla de plástico, mirando el atardecer sobre los techos de San Juan del Río. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, como si Dios hubiera derramado acuarelas sobre el horizonte. «Siéntate, muchacha», dijo el anciano sin voltear a verla. Camila se sentó a su lado, demasiado cansada para hablar. «¿Sabes qué es lo más difícil de envejecer?», preguntó don Esteban después de un largo silencio. «No es el cuerpo que falla, ni la memoria que se escapa. Es sentir que ya no sirves para nada, que eres invisible, que el mundo ya no te necesita». Camila lo miró. En la luz dorada del atardecer, don Esteban parecía más frágil que nunca. «Pero tú nos viste», continuó el anciano, con la voz quebrada por la emoción. «Cuando todo el mundo pasaba de largo, tú nos viste, y eso, Camila, eso vale más que todo el oro del mundo». «Usted y doña Refugio también me vieron a mí», respondió Camila en voz baja. «Me hicieron sentir que no estoy sola». Don Esteban asintió lentamente. «¿Sabes? Tengo algo que mostrarte, algo que Refugio y yo hemos guardado durante mucho tiempo». Se levantó con esfuerzo y entró al cuarto. Regresó con una caja de madera vieja, tallada con diseños de flores y pájaros. La abrió con cuidado, como si contuviera algo sagrado. Dentro había cartas, cientos de cartas, amarillentas por el tiempo, escritas en diferentes caligrafías. «Son cartas de nuestros alumnos», explicó don Esteban, sacando una al azar. «Durante 40 años, enseñamos en más de 50 comunidades. Cada vez que nos íbamos, los niños nos escribían, y nosotros guardamos cada carta». Camila tomó una de las cartas. Estaba escrita en lápiz, con letra temblorosa de niño. «Querido maestro Esteban, gracias por enseñarme a escribir mi nombre. Ahora puedo firmar como mi papá. Usted es el mejor maestro del mundo. Su alumno, Ramiro». «Este Ramiro», dijo don Esteban con una sonrisa nostálgica, «ahora es doctor en Querétaro. Me mandó una carta hace 5 años agradeciéndome. Me dijo que todo empezó cuando aprendió a escribir su nombre». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué me enseña esto?». «Porque quiero que entiendas algo, muchacha. La vida no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos casa, ni siquiera tenemos un hijo que nos cuide, pero tenemos esto», señaló la caja. «Tenemos vidas que tocamos, semillas que plantamos, y esas semillas siguen creciendo, aunque nosotros ya no estemos». Esa noche, Camila no pudo dormir. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente como campanas. Pensó en su propia vida,
en todas las veces que se había sentido inútil, en todas las veces que había creído que no tenía nada que ofrecer, pero había salvado a 2 personas. Había hecho una diferencia, aunque fuera pequeña. Quizás eso era suficiente. La vida siguió su curso lento y difícil. Camila finalmente consiguió trabajo en una tortillería, levantándose a las 4 de la mañana para hacer las tortillas que se vendían en el mercado. El trabajo era duro, el calor del comal insoportable, el sueldo miserable, pero era algo. Don Esteban y doña Refugio se recuperaron lentamente. Lupita les conseguía comida del mercado donde trabajaba y Camila compartía lo poco que ganaba. Se habían convertido en una familia extraña, unida no por la sangre, sino por la necesidad y el cariño genuino. Una tarde de agosto, cuando el calor era sofocante y las cigarras cantaban sin descanso, don Esteban tuvo una idea. «Camila, ¿sabes leer bien?» «Claro, maestro, terminé la preparatoria». «¿Y te gustan los niños?» Camila miró a Lucia, que gateaba por el piso persiguiendo una pelota de trapo. «Son mi vida. Entonces tengo una propuesta. En este barrio hay muchos niños que no van a la escuela o que van, pero no aprenden nada. Sus padres trabajan todo el día, no tienen tiempo de ayudarlos con las tareas. ¿Qué tal si abrimos una pequeña escuela aquí, en la azotea?» Camila lo miró como si estuviera loco. «¿Una escuela? Maestro, yo no soy maestra. Pero puedes aprender, yo te enseño. Refugio te enseña. Tenemos 40 años de experiencia. Y tú tienes algo que nosotros ya no tenemos. Energía, juventud, la capacidad de conectar con los niños». La idea era absurda, ridícula, imposible, pero también era hermosa. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No tenemos dinero para materiales, ni siquiera para sillas. Don Esteban sonrió, esa sonrisa que Camila había aprendido a reconocer como señal de que el viejo maestro tenía un plan. «Déjamelo a mí». Durante las siguientes semanas, don Esteban hizo algo extraordinario. Sacó su vieja libreta de direcciones, esa que había guardado durante décadas, y empezó a escribir cartas. Cartas a sus exalumnos, a las personas que había enseñado a leer y escribir en comunidades olvidadas por el gobierno. «No les pido dinero», le explicó a Camila mientras escribía con su letra temblorosa. «Les pido que compartan su historia, que me digan qué significó para ellos aprender a leer, y si pueden que donen un libro, un cuaderno, un lápiz, lo que puedan». Camila pensó que era una idea bonita pero ingenua. ¿Quién iba a responder a las cartas de un maestro jubilado que vivía en una azotea? Pero se equivocó. La primera respuesta llegó 2 semanas después. Era de Ramiro, el niño que había aprendido a escribir su nombre y ahora era doctor. Mandó una caja llena de libros infantiles, cuadernos nuevos y una carta que hizo llorar a don Esteban. «Maestro, todo lo que soy se lo debo a usted. Cuando me enseñó a leer, me abrió un mundo que no sabía que existía. Ahora mis hijos leen gracias a usted. Aquí va mi humilde contribución a su nueva escuela. Cuenta conmigo para lo que necesite». Luego llegó otra carta, y otra más. Una mujer que ahora era directora de primaria en Querétaro mandó 20 sillas de plástico. Un ingeniero que había sido su alumno en los años 70 mandó una computadora vieja pero funcional. Una señora que vendía tamales en Tequisquiapan mandó dinero para comprar un pizarrón. En menos de 2 meses, la azotea de Lupita se había transformado. Habían construido un techo improvisado con láminas y lonas. Habían pintado las paredes con colores brillantes. Habían organizado los libros en repisas hechas con cajas de madera. «Escuelita Esperanza», leyó Camila en voz alta el letrero que don Esteban había pintado con sus propias manos. «Me gusta». «Esperanza», repitió doña Refugio abrazando a Lucía, «porque eso es lo que le damos a estos niños y lo que ellos nos dan a nosotros». El primer día de clases, Camila esperaba que llegaran 5 o 6 niños. Llegaron 20, niños de todas las edades, desde 5 hasta 12 años, con uniformes rotos y mochilas remendadas, pero con los ojos brillantes de curiosidad. Camila sintió pánico.
No sabía qué hacer, no era maestra. ¿Qué les iba a enseñar? Don Esteban se acercó a ella y le susurró al oído: enséñales lo que te hubiera gustado aprender cuando tenías su edad. Enséñales que son importantes, que sus sueños valen la pena, el resto viene solo. Así que Camila hizo exactamente eso. Les leyó historias, les enseñó a escribir sus nombres con orgullo, les mostró mapas del mundo y les dijo que podían ir a donde quisieran si trabajaban duro. Les preparó agua de Jamaica y pan dulce con el poco dinero que tenía. Y algo mágico sucedió. Los niños empezaron a aprender, no solo matemáticas y español, sino algo más profundo. Empezaron a creer en sí mismos. Una niña llamada Lupita, como su benefactora, que nunca había hablado en clase porque tartamudeaba, empezó a leer en voz alta poemas que ella misma escribía. Un niño llamado Toño, que había repetido 2 años seguidos, aprendió a multiplicar y se convirtió en el mejor de la clase. Los padres empezaron a notar el cambio. Al principio eran escépticos, pero cuando vieron que sus hijos llegaban a casa hablando de libros, de planetas, de países lejanos, empezaron a creer. Maestra Camila, le decían, aunque ella insistía en que no era maestra, pero para ellos sí lo era. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento. La escuelita Esperanza se convirtió en el corazón del barrio. Los niños llegaban incluso los sábados, solo para estar ahí, para sentirse parte de algo especial. Camila, por su parte, sentía que había encontrado su propósito. Seguía trabajando en la tortillería por las madrugadas, pero ahora tenía algo que la hacía levantarse con ilusión. Los rostros de esos niños esperándola en la azotea. Lucía crecía rodeada de libros y risas. Doña Refugio la cargaba mientras Camila daba clases, cantándole canciones en otomí que habían pasado de generación en generación. Pero la vida, Camila había aprendido, nunca es solo dulce. Una tarde de noviembre, cuando el Día de Muertos se acercaba y el olor a cempasúchil llenaba las calles, Don Esteban colapsó durante una clase. Se desplomó como un árbol viejo que finalmente cede ante el viento. ¡Maestro! Camila corrió hacia él, su corazón latiendo desbocado. Los niños se quedaron congelados, con los ojos abiertos de miedo. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Camila, aunque sabía que en ese barrio las ambulancias no llegaban rápido. Doña Refugio se arrodilló junto a su esposo, tomando su mano con esa misma fuerza con la que lo había sostenido durante 50 años de matrimonio. «No te vayas, viejo terco», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «No te atrevas a dejarme». Lupita llegó corriendo con su camioneta. Entre todos subieron a don Esteban, que respiraba con dificultad, su rostro pálido como la cera. En el hospital público, después de horas de espera en pasillos fríos que olían a desinfectante y desesperanza, el doctor salió con una expresión que Camila ya conocía demasiado bien. Era la misma expresión que había visto en los rostros de los médicos cuando su madre murió de cáncer 2 años atrás. «Es el corazón», dijo el doctor, un hombre joven con ojeras profundas. «Está muy débil. Necesita una cirugía, pero...» «¿Pero qué?», exigió Camila. «Cuesta 250.000 pesos. Y el hospital no tiene los recursos para cubrirlo. 250.000 pesos. Podría haber sido 1 millón. Para Camila era la misma cosa. Imposible». Esa noche, sentada en la sala de espera del hospital con Lucía dormida en sus brazos y doña Refugio llorando en silencio a su lado, Camila sintió que la desesperación la ahogaba. No era justo. Don Esteban había dedicado su vida a ayudar a otros, había plantado semillas de conocimiento en cientos de niños, había sido abandonado por su propio hijo y ahora iba a morir porque no tenía dinero para una cirugía. «No es justo», murmuró Camila, apretando los puños. «La vida rara vez es justa, mija», dijo doña Refugio con voz quebrada. «Pero sigue siendo hermosa. Esteban me enseñó eso». Camila miró a la anciana. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas,
Había una serenidad en su rostro que Camila no podía comprender. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede estar en paz cuando él está ahí dentro muriendo? Doña Refugio sonrió tristemente. Porque tuvimos 50 años juntos, porque amamos, enseñamos, vivimos con propósito. Muchas personas viven 100 años y nunca experimentan lo que nosotros vivimos. Si hoy es su día, entonces doy gracias por cada momento que tuvimos. Camila sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era resignación lo que escuchaba en la voz de Doña Refugio. Era gratitud, gratitud en medio del dolor más profundo. ¿Cómo era posible? Pero yo no estoy lista para dejarlo ir, admitió Camila, sorprendiéndose a sí misma por la intensidad de su emoción. En solo unos meses, don Esteban se había convertido en la figura paterna que nunca tuvo. No puedo perderlo, no así. Doña Refugio tomó la mano de Camila. Entonces luchemos. No sé cómo, pero luchemos. La noticia se esparció por el barrio como el humo. Los niños de la escuelita Esperanza llegaron al hospital con sus padres, con flores hechas de papel picado, con dibujos que habían hecho para el maestro Esteban. El maestro nos enseñó a leer, dijo Toño, el niño que había aprendido a multiplicar. No puede morirse, todavía no. Camila vio la procesión de niños y padres y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba sola. Ninguno de ellos estaba solo. Lupita, la dueña de la casa, tuvo una idea. Vamos a hacer una colecta. En el mercado, en las calles, donde sea. Todos podemos dar algo. Pero son 250,000 pesos, objetó Camila. Es demasiado. Entonces empezamos con uno, dijo Lupita con determinación. Y luego con otro, y otro más. Gota a gota se llena el cántaro, ¿no? Organizaron una campaña. Pusieron botes en el mercado, en las tiendas, en la iglesia. Los niños hicieron carteles con dibujos del maestro Esteban. Camila escribió la historia en una cartulina grande que colocaron en la plaza principal. Maestro jubilado que dedicó 40 años a enseñar en comunidades rurales necesita cirugía de corazón. Él nos dio todo. Ahora es nuestro turno. Los primeros días fueron desalentadores. Juntaron 3,000 pesos, luego 5,000. Era una gota en el océano. Pero algo extraño empezó a suceder. Las cartas que don Esteban había enviado meses atrás seguían teniendo efecto. Sus exalumnos, esas personas cuyas vidas había tocado décadas atrás, empezaron a enterarse de lo que estaba pasando y empezaron a donar. Ramiro, el doctor, donó 50,000 pesos. La directora de primaria organizó una colecta en su escuela y juntó 30,000. El ingeniero vendió su computadora vieja y mandó 20,000. Las redes sociales, que Camila apenas sabía usar, se llenaron de la historia del maestro Esteban. Un periodista local escribió un artículo. Una estación de radio lo leyó al aire. Maestro olvidado por su hijo, rescatado por madre soltera, lucha por su vida mientras sus exalumnos se movilizan. La historia tocó fibras profundas. En un país donde tantas personas se sienten olvidadas, donde los ancianos son frecuentemente invisibles, la historia de don Esteban resonó. Las donaciones empezaron a llegar más rápido. 10 pesos de una señora que vendía elotes, 100 pesos de un taxista, 1,000 pesos de un pequeño empresario que había sido alfabetizado por el maestro Esteban en los años 80. Camila pasaba las noches contando el dinero, haciendo cuentas en una libreta gastada. Cada peso era un milagro pequeño, una prueba de que la bondad todavía existía. 2 semanas después del colapso de don Esteban, cuando ya había perdido la esperanza, Camila contó el último billete en el bote de la colecta. 253,000 pesos. Se quedó mirando el dinero sin poder creerlo. Había pasado, realmente había pasado. Corrió al hospital, con Lucía rebotando en sus brazos, gritando antes de llegar: «¡Lo tenemos! ¡Tenemos el dinero!». Doña Refugio, que había pasado cada noche en el hospital durmiendo en una silla junto a la cama de su esposo, se levantó temblando. «¿De verdad? ¿De verdad?».
Las dos mujeres se abrazaron, llorando lágrimas que eran mitad dolor, mitad alivio, mitad incredulidad. La cirugía se programó para la mañana siguiente. Camila no durmió esa noche. Se quedó en la capilla del hospital, aunque no era particularmente religiosa. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe, con su manto estrellado y su expresión serena. «No sé si me escuchas», susurró Camila. «No sé si alguien escucha, pero si hay algo ahí arriba, por favor, cuida de él. Don Esteban es un buen hombre. El mundo necesita más hombres como él». Lucía dormía en sus brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Camila la miró y pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses. Había salido de su pueblo sin nada, con solo un bebé y un montón de sueños rotos. Había encontrado a dos ancianos abandonados en una parada de autobús, y esa decisión, ese momento de compasión que tomó sin pensar, había cambiado todo. Había encontrado una familia. Había encontrado un propósito. Había descubierto que tenía dentro de ella una fuerza que no sabía que existía. La cirugía duró 6 horas. 6 horas durante las cuales Camila, Doña Refugio, Lupita y docenas de niños y padres de la escuelita Esperanza esperaron en el hospital, rezando, llorando, sosteniéndose unos a otros. Cuando el cirujano finalmente salió, con el cubrebocas todavía puesto y los ojos cansados, Camila sintió que su corazón se detenía. «La cirugía fue exitosa», dijo el doctor. «Es un hombre fuerte, muy fuerte». El grito de alegría que salió de la sala de espera hizo que las enfermeras vinieran corriendo, pensando que había pasado algo malo. Pero solo encontraron a un grupo de personas abrazándose, llorando, riendo, celebrando un milagro pequeño en un hospital público de San Juan del Río. Don Esteban tardó 2 semanas en recuperarse lo suficiente para volver a casa. Cuando finalmente salió del hospital, había una procesión esperándolo en la calle. Los niños de la escuelita Esperanza habían hecho una banda improvisada con tambores y flautas, tocando canciones desafinadas, pero llenas de amor. «Bienvenido, maestro», gritaron todos al unísono. Don Esteban, todavía débil pero con los ojos brillantes, se detuvo en la entrada del hospital. Miró a la multitud, a los niños, a Camila sosteniendo a Lucía, a Doña Refugio a su lado con lágrimas rodando por sus mejillas. «Ustedes me salvaron», dijo con voz temblorosa. «Me dieron una razón para seguir viviendo». «No, maestro», respondió Camila acercándose a él. «Usted nos salvó primero. La vida después de la cirugía fue diferente». Don Esteban ya no podía dar clases como antes, pero se sentaba en su silla de plástico en la azotea, observando a Camila enseñar, ofreciendo consejos cuando era necesario, contando historias que los niños escuchaban con los ojos abiertos como platos. La escuelita Esperanza creció. Un reportaje en el periódico estatal atrajo la atención de una fundación que donó más libros, computadoras y materiales didácticos. El gobierno municipal, presionado por la opinión pública, finalmente reconoció la escuela y empezó a mandar un pequeño subsidio mensual. Camila, oficialmente, se convirtió en maestra. No tenía el título, pero tenía algo mejor: la pasión, la experiencia y el amor genuino por sus alumnos. Pero había algo más que estaba a punto de cambiar. Una tarde de febrero, casi un año después de aquel encuentro en la parada de autobús, un carro negro se detuvo frente a la casa de Lupita. Un hombre de unos 45 años, bien vestido, con el cabello engominado y lentes de marca, salió del vehículo. Era Héctor, el hijo de don Esteban y doña Refugio. Camila estaba dando clases cuando Lupita subió corriendo a la azotea, con el rostro pálido. «Camila, está aquí, el hijo». El corazón de Camila se aceleró. Sintió una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Qué quería ese hombre? Después de un año de abandono, después de dejar a sus padres tirados como basura, ¿tenía el descaro de aparecer? Don Esteban estaba sentado en su silla, mirando el atardecer como hacía cada tarde. Cuando vio a su hijo subir las escaleras de la azotea, su expresión no cambió. No había alegría, pero tampoco había odio,
solo una tristeza profunda, antigua. «Papá», dijo Héctor, deteniéndose a varios metros de distancia. «Mamá». Doña Refugio, que estaba meciendo a Lucía, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se levantó. «¿Qué haces aquí?», preguntó Camila sin poder contenerse. Su voz estaba cargada de ira. «¿Ahora te acuerdas de que tienes padres?». Héctor la miró como si fuera un insecto molesto. «¿Y tú quién eres?». «Soy la persona que los encontró tirados en una parada de autobús, abandonados como perros. Soy la persona que los cuidó cuando su propio hijo los dejó morir». Héctor tuvo al menos la decencia de verse avergonzado. Las cosas se complicaron. Tuve problemas con mi negocio. Mi esposa estaba enferma. «Excusas», escupió Camila. «Solo excusas». «Camila», la voz de don Esteban era suave pero firme. «Déjalo hablar». Héctor se acercó lentamente, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. «Papá, mamá, lo siento. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Pero cuando me enteré de la cirugía, cuando vi en las noticias lo que estaba pasando, «¿Viste las noticias?», interrumpió doña Refugio, con una voz tan fría que Camila nunca había escuchado antes. «¿Tu padre casi muere y te enteraste por las noticias?». «Yo no sabía dónde estaban», se defendió Héctor, pero su voz carecía de convicción. «Cuando volví a la parada de autobús, ya no estaban. Pensé que habían conseguido llegar a casa por su cuenta». «¿Pensaste?», repitió don Esteban. «No te molestaste en buscar, en preguntar, en llamar a la policía. Pensaste, y eso te bastó para seguir con tu vida». El silencio que siguió fue tan pesado que Camila sintió que podía tocarlo. Héctor se arrodilló frente a sus padres. Lágrimas genuinas, o tal vez solo de culpa, rodaban por sus mejillas. «Soy un cobarde, soy un mal hijo, pero vine a enmendar las cosas. Tengo una casa grande en Querétaro con un cuarto para ustedes. Pueden vivir allí con todas las comodidades. Ya no tienen que estar aquí, en esta azotea». Camila sintió que la rabia la quemaba por dentro. «Esta azotea es más hogar que cualquier mansión que tú puedas ofrecer». Pero don Esteban levantó la mano, pidiéndole silencio. Se levantó lentamente de su silla, cada movimiento un esfuerzo visible. Se acercó a su hijo, que todavía estaba arrodillado, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Lo abrazó. «Eres mi hijo», dijo don Esteban con voz quebrada, «y siempre lo serás. Te perdono». Héctor se quebró completamente, sollozando como un niño en los brazos de su padre. Doña Refugio se levantó también, caminando lentamente hacia ellos. Puso su mano en la cabeza de su hijo, como lo había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. «El perdón no significa olvidar», dijo con voz firme, «y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes, pero significa que no vamos a cargar con el veneno del rencor». Camila observaba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas. Pensó en su propio padre, el hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. ¿Podría ella perdonarlo algún día así? No lo sabía, pero ver a don Esteban y doña Refugio elegir el perdón sobre el odio le enseñó algo que ningún libro podría haberle enseñado. Héctor no se quedó mucho tiempo. Prometió volver, prometió estar presente, prometió ayudar económicamente con la escuela. Camila no sabía si cumpliría esas promesas, pero al menos había venido, al menos había pedido perdón. Después de que se fue, don Esteban volvió a su silla, visiblemente agotado por la emoción del encuentro. «¿Cómo pudo perdonarlo así?», preguntó Camila, sentándose a su lado. «Después de todo lo que hizo». Don Esteban sonrió tristemente. «¿Sabes cuál es el secreto de una vida larga y feliz, muchacha? No es tener una vida perfecta, es aprender a soltar. El rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Yo ya no tengo tiempo para venenos. Pero eso no hace que lo que él hizo esté bien. No, no lo hace. Héctor tendrá que vivir con sus decisiones, pero yo no voy a desperdiciar los años que me quedan cargando con su culpa. Esa es su carga, no la mía». Camila asintió lentamente, procesando las palabras del anciano.
Había tanta sabiduría en ese hombre, tanta paz ganada a través del sufrimiento. ¿Y si no vuelve? ¿Y si esta fue solo una visita para calmar su conciencia? Don Esteban se encogió de hombros. Entonces ya hice mi parte. El resto depende de él. Esa noche, Camila escribió una carta. Era algo que había estado posponiendo durante meses, pero las palabras de don Esteban le habían dado el coraje que necesitaba. Papá, no sé si leerás esta carta, no sé si te importa, pero necesito escribirla de todas formas. Cuando me abandonaste, pensé que nunca podría perdonarte. Pensé que el odio que sentía era justificado, que tenía derecho a odiarte por el resto de mi vida. Pero conocí a un hombre que me enseñó que el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo, es para poder dormir en paz, es para poder mirar a mi hija a los ojos y no transmitirle el veneno del rencor. Así que te perdono, papá. No porque lo que hiciste esté bien, no porque no me haya dolido, sino porque yo merezco paz. Si algún día quieres conocer a tu nieta Lucía, la puerta está abierta, pero si no, también está bien. Ya no te necesito para ser feliz. Tu hija, Camila, nunca envió la carta, pero escribirla fue suficiente. Fue como soltar un peso que había estado cargando en su espalda durante años. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La Escuelita Esperanza se convirtió en un modelo para otras comunidades. Vinieron maestros de otros estados a ver cómo funcionaba, a aprender de la metodología que don Esteban había desarrollado durante décadas. Camila fue invitada a dar charlas en universidades, en conferencias de educación. Ella, que apenas había terminado la preparatoria, estaba enseñando a profesores universitarios sobre lo que realmente importaba en la educación: el amor, la paciencia, la creencia inquebrantable en el potencial de cada niño. No es sobre los métodos fancy, decía Camila en una de esas conferencias, con Lucía dormida en un rebozo atado a su espalda. Es sobre ver a cada niño como un universo completo. Es sobre no rendirse cuando todos los demás ya se rindieron. Su historia inspiró a otros. Madres solteras que se sentían derrotadas le escribían cartas, diciéndole que si ella pudo, ellas también podían. Maestros quemados por el sistema encontraban nueva inspiración en la Escuelita Esperanza. Pero el mayor cambio llegó en forma de un sobre amarillo, entregado por un mensajero una tarde de abril. Camila lo abrió con manos temblorosas. Era una carta oficial de la Secretaría de Educación Pública. Estimada Camila Flores, por medio de la presente, nos complace informarle que ha sido seleccionada para recibir la Beca Nacional de Formación Docente. Esta beca cubre el 100% de los costos de la carrera de licenciatura en educación, reconociendo su labor extraordinaria en la comunidad de San Juan del Río. Además, nos gustaría invitarla a participar en un programa piloto de educación comunitaria que se implementará en 50 comunidades rurales del país, basado en el modelo de la Escuelita Esperanza. Camila leyó la carta 3 veces sin poder creerlo. Una beca, una carrera universitaria, un programa nacional. Corrió a mostrarle la carta a don Esteban, quien la leyó lentamente, sus ojos brillando con orgullo. Lo sabía, dijo el anciano sonriendo. Sabía que eras especial desde el momento en que nos ayudaste en esa parada de autobús. No cualquiera tiene ese tipo de corazón. Pero esto es demasiado, dijo Camila abrumada. Yo solo hice lo que sentía correcto. Y ese es exactamente el punto, respondió doña Refugio, uniéndose a la conversación. La grandeza no viene de hacer cosas extraordinarias con recursos extraordinarios. Viene de hacer cosas extraordinarias con lo poco que tienes. Camila abrazó a los 2 ancianos, estos abuelos, que el destino le había regalado cuando más los necesitaba. Nada de esto hubiera pasado sin ustedes, susurró. Y nosotros no estaríamos aquí sin ti, respondió don Esteban. Así funciona, muchacha. Nos salvamos unos a otros.
2 años después, en una tarde dorada de octubre, la Escuelita Esperanza celebraba su 3er aniversario. La azotea estaba decorada con papel picado de colores. Había tamales y atole para todos, y una pequeña banda de mariachi tocaba canciones tradicionales. Camila, ahora oficialmente estudiante de pedagogía y reconocida como una de las educadoras comunitarias más innovadoras del país, observaba la celebración con Lucía de la mano. La niña ya tenía casi 3 años y había crecido rodeada de libros, de amor, de una comunidad que la abrazaba como propia. Don Esteban y doña Refugio estaban sentados en sus sillas, observando a los niños correr y jugar. Habían envejecido, era cierto, pero había una paz en sus rostros que no estaba ahí cuando Camila los encontró en esa parada de autobús. Héctor había cumplido su promesa. Visitaba cada mes, había donado dinero para ampliar la escuela y lentamente estaba reconstruyendo su relación con sus padres. No era perfecto y probablemente nunca lo sería, pero estaba intentando, y eso era suficiente. Lupita, la dueña de la casa que les había abierto sus puertas cuando no tenían a dónde ir, estaba sirviendo atole a los invitados con una sonrisa que iluminaba su rostro. Nunca imaginé que mi azotea se convertiría en esto, le había dicho a Camila la semana anterior, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Los niños, que habían sido parte de la primera generación de la Escuelita Esperanza, ahora eran adolescentes, algunos ya en la preparatoria, todos con sueños que antes parecían imposibles. Toño quería ser ingeniero. Lupita, la tartamuda, era ahora una poeta reconocida en concursos escolares. Ramiro, el más pequeño, decía que quería ser maestro como la maestra Camila y el maestro Esteban. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con salir, lágrimas de gratitud, de asombro, de pura alegría. ¿En qué piensas?, preguntó doña Refugio, acercándose con Lucía en brazos. Pienso en aquella mañana, respondió Camila, cuando estaba en esa parada de autobús, sin dinero, sin esperanza, sin saber qué iba a hacer. Si alguien me hubiera dicho que 2 años después estaría aquí, rodeada de todo esto, no lo habría creído. La vida es extraña así, dijo doña Refugio, meciendo a Lucía. Los momentos que parecen ser el final resultan ser el comienzo. Las personas que parecen ser una carga resultan ser una bendición. ¿Ustedes creen en el destino?, preguntó Camila de repente. Doña Refugio pensó por un momento. Creo en las decisiones. Tú pudiste habernos ignorado ese día. Hubieras tenido todas las razones del mundo para pasar de largo. Tenías tus propios problemas, pero elegiste ayudar, y esa elección cambió todo. Para todos nosotros, añadió don Esteban, uniéndose a la conversación. Tú nos salvaste. Nosotros te ayudamos a encontrar tu camino y juntos creamos algo que está cambiando vidas. Eso no es destino, es amor en acción. Camila asintió, dejando que las palabras calaran hondo. Miró a su alrededor, a todos los rostros sonrientes, a los niños corriendo, a la comunidad que se había formado alrededor de una simple azotea. Maestro, dijo Camila después de un momento, ¿recuerda cuando me mostró esas cartas? ¿Las cartas de sus alumnos? Claro que sí. ¿Puedo hacerle una petición? Lo que sea, muchacha. Enséñame a vivir como usted, a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar lo imperdonable, a encontrar alegría incluso en medio del sufrimiento, a plantar semillas que quizás nunca vea crecer. Don Esteban sonrió, esa sonrisa sabia que Camila había aprendido a amar. Camila, ya lo estás haciendo. Cada día que entras a esa aula, cada vez que abrazas a un niño que nadie más abraza, cada vez que crees en alguien que dejó de creer en sí mismo, ya lo estás haciendo. Pero tengo tanto que aprender todavía, y así será hasta el día que mueras, respondió doña Refugio con una risa suave. Esa es la belleza de la vida. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer. Incluso nosotros, a nuestra edad, seguimos aprendiendo.
Tú nos enseñaste que nunca es tarde para tener una familia nueva, para encontrar un nuevo propósito. La fiesta continuó hasta que el sol se ocultó detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Los niños se fueron con sus padres, cansados pero felices, con las manos llenas de dulces y los corazones llenos de alegría. Cuando todos se fueron, Camila se quedó sola en la azotea con don Esteban, doña Refugio y Lucía. La niña dormía en los brazos de doña Refugio, con una sonrisa en los labios. ¿Saben?, dijo Camila, rompiendo el silencio cómodo. «Hay algo que nunca les he dicho». «¿Qué es?», preguntó don Esteban. «Aquel día en la parada de autobús, yo estaba pensando en rendirme. Estaba pensando que sería más fácil dejar a Lucía con mi tía y desaparecer. Pensaba que ella estaría mejor sin mí». Doña Refugio la miró con ojos llenos de comprensión. «Pero no lo hiciste». «No, porque los vi a ustedes. Y pensé, si ellos, con todo lo que han sufrido, siguen luchando, ¿quién soy yo para rendirme? Ustedes me salvaron ese día, incluso sin saberlo. Entonces nos salvamos mutuamente», dijo don Esteban simplemente. «Y esa es la lección más importante que puedes enseñarles a tus alumnos, que nadie se salva solo, que todos necesitamos a alguien, y que está bien necesitar ayuda». Camila se acercó y abrazó a los dos ancianos, estos maestros de vida que el universo le había regalado en el momento más oscuro de su existencia. «Los amo», susurró. «Los amo como si fueran mis propios abuelos». «Y nosotros te amamos como si fueras nuestra propia hija», respondió doña Refugio, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Los años siguientes trajeron más cambios, más desafíos, más victorias. Camila terminó su carrera universitaria con honores. La Escuelita Esperanza se expandió, abriendo 2 sedes más en comunidades vecinas. El programa piloto del gobierno se implementó en todo el país, llevando el modelo de educación comunitaria a miles de niños que de otra manera habrían quedado atrás. Camila recibió premios, reconocimientos, invitaciones a hablar en conferencias internacionales, pero nunca olvidó de dónde venía. Cada mañana, antes de ir a dar clases, visitaba la azotea original, ese lugar sagrado donde todo había comenzado. Don Esteban y doña Refugio envejecieron con gracia. Su salud declinó lentamente, como el sol que se pone poco a poco, pero nunca perdieron esa chispa, esa alegría de vivir que los caracterizaba. Una tarde de noviembre, 5 años después de aquel encuentro en la parada de autobús, don Esteban llamó a Camila a su lado. Estaba en cama, más frágil que nunca, pero con los ojos todavía brillantes. «Muchacha, necesito decirte algo». Camila se sentó a su lado, tomando su mano arrugada entre las suyas. «Dígame, maestro». «Estoy listo», dijo don Esteban con una paz que Camila nunca había visto antes. «He vivido una buena vida. He amado, he enseñado, he visto crecer semillas que planté hace décadas, y en estos últimos años, gracias a ti, tuve la oportunidad de ver florecer algo hermoso una vez más». «No hable así», dijo Camila con la voz quebrada. «Todavía nos necesita». «No, muchacha, ya no me necesitan. Tienen todo lo que necesitan aquí». Puso su mano sobre el corazón de Camila. «Tienen el conocimiento, la pasión, el amor. El resto es solo repetir lo que ya saben. Pero yo no sé si puedo hacerlo sin usted». Don Esteban sonrió. «Claro que puedes. Ya lo has estado haciendo. Yo solo he sido un observador en estos últimos años. La Escuelita Esperanza es tuya, Camila. Siempre lo has sido». Doña Refugio entró a la habitación, como si hubiera sentido que era el momento. Se sentó del otro lado de la cama, tomando la otra mano de su esposo. 55 años, dijo don Esteban, mirando a su esposa con un amor tan profundo que Camila sintió que estaba presenciando algo sagrado. 55 años contigo, mi amor. No cambiaría ni un solo día. «Ni yo», respondió doña Refugio besando su mano. «Nos vemos pronto, viejo terco». «Pronto», repitió don Esteban,
y cerró los ojos. El funeral de don Esteban fue diferente a cualquier funeral que Camila hubiera visto. No había tristeza aplastante, sino celebración. Cientos de personas llegaron de todo el estado, algunos de lugares tan lejanos como Chiapas y Sonora. Eran sus exalumnos, personas cuyas vidas había tocado a lo largo de 5 décadas de enseñanza. Cada uno tenía una historia que contar. El doctor que había aprendido a escribir su nombre, la directora de escuela que había sido la primera de su familia en aprender a leer, el ingeniero que había construido puentes porque el maestro Esteban le había enseñado que podía construir lo que quisiera. Él me enseñó que yo importaba, dijo un hombre de unos 60 años, con lágrimas rodando por su rostro curtido por el sol. Yo era solo un niño indígena que trabajaba en el campo. Nadie esperaba nada de mí. Pero el maestro Esteban me vio. Me dijo que yo era inteligente, que podía hacer grandes cosas, y le creí. Camila escuchaba cada historia, grabándolas en su corazón. Esta era la verdadera medida de una vida bien vivida. No el dinero acumulado, no los títulos obtenidos, sino las vidas tocadas, las semillas plantadas, el amor compartido. Doña Refugio estaba sentada en primera fila, con Lucía a su lado. La niña, ahora de 5 años, sostenía la mano de la anciana con fuerza. «Abuelita Refu, ¿el abuelo Esteban está en el cielo?», preguntó la niña con esa inocencia que solo los niños tienen. «Está en un lugar mejor», respondió doña Refugio, acariciando el cabello de Lucía. «Pero también está aquí, en cada uno de nosotros, en cada niño que aprende a leer, en cada maestro que decide no rendirse, en cada persona que elige la bondad sobre la indiferencia. ¿Cómo mi mami cuando los encontró en la parada de autobús?» Doña Refugio sonrió a través de las lágrimas, exactamente como tu mami. La vida continuó, como siempre lo hace. Doña Refugio vivió 2 años más, llenando esos años con historias, canciones en otomí y un amor incondicional por Camila y Lucía. Cuando finalmente se reunió con su esposo, fue en paz, rodeada de la familia que había elegido. Camila, ahora de 30 años, se había convertido en una de las educadoras más reconocidas del país, pero nunca olvidó las lecciones que aprendió en aquella azotea, de 2 ancianos que le enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas tocadas. La escuelita Esperanza seguía creciendo. Lucía, ahora de 8 años, ayudaba a su madre con los niños más pequeños, mostrando la misma paciencia y amor que había visto en su madre toda su vida. Un día, mientras Camila daba clases, una mujer joven llegó a la escuela con un bebé en brazos. Tenía esa mirada que Camila reconoció inmediatamente, desesperación, miedo, pero también una chispa de determinación. «Disculpe», dijo la joven con voz temblorosa. «Me dijeron que aquí ayudan a madres solteras. Yo no tengo a dónde ir. No tengo dinero, pero quiero darle una mejor vida a mi hijo. ¿Puede ayudarme?» Camila miró a la joven, viendo en ella un reflejo de quién era ella hace 8 años. Miró al bebé, tan pequeño y vulnerable como Lucía había sido, y sonrió. «Claro que sí», dijo Camila extendiendo su mano. «Ven, siéntate, cuéntame tu historia, y juntas vamos a encontrar un camino». Mientras la joven empezaba a hablar, Camila sintió la presencia de don Esteban y doña Refugio a su alrededor, como una brisa suave que acariciaba su rostro. Casi podía escuchar la voz del anciano maestro. «Así es, muchacha. Así es como se cambia el mundo, una persona a la vez, una decisión compasiva a la vez». Y Camila entendió, finalmente y completamente, el secreto que don Esteban y doña Refugio habían guardado toda su vida. No era un secreto de riqueza material o de éxito convencional. Era el secreto de una vida con propósito, el secreto de que la verdadera felicidad viene de dar, no de recibir, de plantar semillas que quizás nunca veas crecer, de amar sin condiciones, de perdonar lo imperdonable, de ver a cada persona como un universo completo digno de respeto y amor.
Era el secreto de que nunca estamos realmente solos, que todos estamos conectados por hilos invisibles de compasión y humanidad. Era el secreto de que los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en los cimientos de algo hermoso, si tenemos el coraje de seguir adelante. Y era el secreto de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, no con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de bondad repetidos día tras día. 10 años después de aquel encuentro, en la parada de autobús, Camila estaba de pie en un escenario en la Ciudad de México, recibiendo el Premio Nacional de Educación. Lucía, ahora de 15 años, estaba entre el público, con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. En su discurso de aceptación, Camila no habló de sus logros, no habló de las escuelas que había fundado, de los niños que había ayudado, de los reconocimientos que había recibido. Habló de 2 ancianos abandonados en una parada de autobús. Hace 10 años, comenzó Camila con la voz firme pero cargada de emoción. Yo era una madre soltera de 23 años, sin dinero, sin esperanza, sin saber qué iba a hacer con mi vida, y encontré a 2 personas que el mundo había desechado, 2 maestros jubilados, abandonados por su propio hijo, esperando en una parada de autobús a alguien que nunca llegaría. Pude haberlos ignorado. Tenía todas las razones del mundo para pasar de largo. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía, me hizo detenerme, me hizo ayudar. Don Esteban Ramírez y doña Refugio Mendoza me enseñaron que la educación no es sobre llenar cabezas con información, es sobre encender corazones con pasión, es sobre ver el potencial en cada persona, especialmente en aquellos que el mundo ha dejado atrás. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Que el éxito no se mide en títulos o reconocimientos, sino en vidas tocadas y corazones cambiados. Hoy, este premio no es mío, es de ellos. Es de cada maestro que trabaja en condiciones imposibles, pero nunca se rinde. Es de cada madre soltera que lucha día tras día por darle una mejor vida a sus hijos. Es de cada niño que se niega a dejar que sus circunstancias definan su destino. Don Esteban y doña Refugio ya no están físicamente con nosotros, pero su legado vive en cada niño que aprende a leer en la escuelita Esperanza. Vive en cada maestro que se inspira en su ejemplo. Vive en cada persona que elige la compasión sobre la indiferencia. Así que les pido algo hoy. Cuando vean a alguien que necesita ayuda, no pasen de largo. Cuando vean a un anciano olvidado, a un niño abandonado, a una madre desesperada, deténganse, vean, ayuden, porque nunca sabes cuándo un simple acto de bondad puede cambiar no solo la vida de otra persona, sino también la tuya propia. Gracias, don Esteban. Gracias, doña Refugio, por verme cuando yo era invisible, por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma, por enseñarme que la vida más rica es la que se vive en servicio a los demás. El auditorio estalló en aplausos, pero Camila apenas los escuchaba. En su mente estaba de vuelta en aquella parada de autobús, en aquella mañana fría de junio, en el momento que cambió todo, y supo, con cada fibra de su ser, que si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría exactamente la misma decisión, porque esa decisión, ese momento de compasión, había sido el inicio de la aventura más grande de su vida, y la aventura apenas estaba comenzando. Esta historia, amigo mío, no es solo sobre Camila, don Esteban y doña Refugio, es sobre todos nosotros. Sobre las decisiones que tomamos cada día, sobre las personas que elegimos ver o ignorar. En este México nuestro, tan lleno de contrastes, de belleza y dolor, de tradición y modernidad, hay miles de Camilas esperando una oportunidad. Hay miles de Estebanes y Refugios olvidados en las esquinas de nuestras ciudades. La pregunta no es si existen, la pregunta es, ¿los veremos? Porque al final, la vida no se mide en años vividos, sino en momentos que importaron.
en decisiones que tomamos cuando nadie está mirando, en actos de bondad que no buscan recompensa. Don Esteban tenía razón. Nos salvamos unos a otros, y en ese acto de salvación mutua encontramos nuestro propósito, nuestra alegría, nuestra razón de ser. Así que la próxima vez que veas a alguien que necesita ayuda, recuerda esta historia. Recuerda que tu pequeño acto de bondad podría ser el inicio de algo extraordinario, porque todos llevamos dentro la capacidad de cambiar el mundo. Solo necesitamos el coraje de empezar. Ahora sí, la pregunta del día: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien sin esperar nada a cambio? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.